Entonces se descartaría una reunión con la ministra presidenta. Yo no Con usted, tengo pues. ya nada que ver en esto. Ya entregué mi iniciativa, ya de acuerdo a mis facultades, y estoy convencido que hace falta la reforma al Poder Judicial. Y me molesta mucho de que durante bastante tiempo se estuvo protegiendo a jueces corruptos. Y se dio libertad a gente que debía estar en la cárcel. Se protegía, se protege todavía a delincuentes del crimen organizado y a delincuentes de cuello blanco. Ministra Norma Lucía Piña, ¿qué dice? Mira, yo respeto la opinión del presidente, pero sería cuestión de analizar las sentencias en donde se dejó en libertad a determinadas personas. Transformación pacífica del país. Que nos abran la puerta, fue una frase que usted escuchó, que usted dijo el día de ayer, que nos abran la puerta para compartir el resultado de este encuentro. Ayer se cerró este encuentro nacional de varios foros en la República Mexicana, del que hemos aquí hablado ampliamente. Que nos abran la puerta. Con esta declaración, ministra, ¿está usted considerando que ya se abrió la puerta para discutir y dialogar con el gobierno de la República lo que se tenga que hacer con el Poder Judicial en México? Sí, que yo creo firmemente que por lo menos estamos todos en el mismo camino, el tener un diálogo honesto, abierto, porque en el fondo todos tenemos la misma preocupación, la misma finalidad, mejorar el sistema de justicia en nuestro país. Dígame una cosa, en el balance que se puede tener en este momento después de los foros organizados en este encuentro nacional, ¿cuál es la radiografía y qué es lo que hay que resolver esencialmente, según su punto de vista? Mira, este encuentro fue muy importante y muy significativo, no solo por la metodología que se utilizó, que es realmente inédita, tanto en nuestro país como internacionalmente. La voz que salió de estos encuentros no es mi voz, no es la voz de la Corte, no es la voz del Poder Judicial, es la voz de las víctimas, de todas aquellas personas que no han tenido por parte del sistema de justicia una respuesta a sus problemas, a sus necesidades. Los problemas que detectamos fue, primero, el 75% de las y los participantes se interesan por temas relacionados con los derechos de las personas. ¿Puedo interrumpirla un segundo, Norma? Sí, claro que sí. Es que aquí me parece importante agregar algo, si no le importa. Es que efectivamente no es que sea este resultado la voz de la Corte, ni mucho menos, pero es la voz de las víctimas. Pero según hemos visto, ahí estuvieron fiscales, ministerios públicos, ministros de la Corte, policías. O sea, aquí tenemos una amplia gama de posturas, ministra. Sí, claro que sí. Oíamos la voz de las víctimas, pero lo ilustrativo de este encuentro es que al mismo tiempo podías tú platicar con policías, con estudiantes, con maestros, con jueces, y te das con ministerios públicos, con fiscales, es decir, tanto las víctimas como los operadores de la procuración y la impartición de justicia. Exactamente. Y bueno, desde luego es muy difícil en una sentada hablar de todo lo que se dijo, pero los ejes principales de esta radiografía y en la pregunta obligada de qué hacer frente a qué panorama, frente a qué radiografía. Sí, mira, lo que quedó muy claro en estos encuentros es que los tribunales, su integración y su funcionamiento no son un elemento esencial en la experiencia de los usuarios de los sistemas de seguridad y justicia. Esto quedó muy claro. La justicia para la mayoría de las personas no necesariamente lo ligan a un juez. Este es parte del sistema, pero no es el problema de que el sistema no funcione. Está mucho más abajo, está en la atención
ante el Ministerio Público, el trato que reciben las víctimas, cómo las canalizan a las personas que realmente les pueden resolver sus problemas, en lugar de traerlas de un lado a otro. El tiempo que se tardan en recibir sus denuncias, el tiempo que se tardan en integrar las carpetas. No estoy diciendo que no hay problema con los jueces, que quede claro, también los hay, pero no es el problema fundamental, es un todo lo que tenemos que componer para mejorar nuestra impartición y también nuestra procuración de justicia. Este planteamiento, ministra, bueno, desde luego, pues se puede contrastar respecto a la reforma conocida, a la iniciativa de reforma enviada por el presidente López Obrador como parte del paquete de 20, una de ellas, esta principalísima que tiene que ver con el Poder Judicial. Y bueno, en su revisión de de la iniciativa del presidente, pues usted ha sido una voz crítica, está diciendo no va a resolver lo que se tiene que resolver. ¿Qué me dice de esto? ¿Qué está usted viendo con la intención de aprobar lo que el presidente envió al Congreso? Mira, lo que se pretende con esta reforma es prácticamente la legitimación o la legitimidad de los jueces y magistrados. Con esto es lo que se pretende, la principal finalidad. Pero tenemos que estar conscientes que esa legitimidad no está en función de un voto popular, no es función de los jueces ser representantes de los ciudadanos. La legitimidad de los jueces, y es un tema muy viejo en la filosofía del derecho, en la teoría del derecho, la legitimidad de los jueces se mide por sus sentencias. Si estas sentencias son acordes a nuestra Constitución, a nuestras leyes secundarias, tienen una argumentación que conduzca en un sentido fuerte a una decisión de lo que debe ser, de lo correcto de esa decisión, eso hace que los jueces adquieran legitimidad. El presidente, la iniciativa del presidente, pues está planteando que deben ser puestos a voto popular, y usted dice esa no es la fuente de legitimidad. La fuente de legitimidad está, en este caso, a partir de concursos de oposición, de demostrar conocimiento y experiencia. Sí, mira, en la reforma de 2021, el eje central fue la formación y capacitación de jueces y magistrados, y se metió una ley de carrera judicial. Y a través de ella, y así se ha hecho, se establecieron que cada cargo que ocupe un funcionario dentro del Poder Judicial Federal tiene que tener previamente capacitación y también concursos de oposición. Por ejemplo, ni siquiera, y eso viene desde la reforma de 2021, no se puede contratar a un secretario, ya sea proyectista o de tribunal o de juzgado, si no están en unas listas que realiza la Escuela de Formación Judicial y en donde colocan a las personas que ya pasaron ese concurso de oposición, que se consideran aptos para ser secretarios, para elaborar los proyectos de sentencia. Pero así son todos los funcionarios del Poder Judicial, los actuarios, los operativos, los visitadores. No tenemos los defensores, no tenemos ahorita dentro de la estructura del Poder Judicial Federal, a partir de la reforma, y desde antes, porque desde antes, yo me acuerdo cuando era magistrada, no podías contratar a nadie, sino previamente pasaba un examen de oposición para el puesto que quería. Así era antes. Ahora se puso en ley, ¿sí? Pero siempre ha sido una carrera judicial meritocrática completamente. Si se va a mejorar, si se va a enriquecer, pues adelante. Por ejemplo, se nos fue en la iniciativa de que tienen que tener 5 años de experiencia los que puedan participar como jueces, magistrados. Yo he estado en contra de eso y sin embargo se nos pasó, porque yo soy más partidario de que una mujer o un hombre que se titula como abogado sale pues con mucho entusiasmo de hacer valer la ley, ¿sí?
está lleno de frescura, de ideales, de llevar a la práctica la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Pero ya cuando va pasando el tiempo, ya a los 5 años, ya ni hablemos, porque antes casi en todos los requisitos están 10 años de experiencia. Ya a los 10 años ya saben, pero bastante, pero ya perdieron la mística, ya la fueron dejando el camino, ya aprendieron otras cosas que no se necesitan. Siempre le dicen no, y la experiencia. Sí, van a ser abogados titulados. ¿Y la escuela, pues? Y si hace falta, pues un curso especial se lleva a cabo sobre la función específica de un juez. ¿Qué me dice, ministra Norma Lucero Piña, de lo que dice el presidente? Mira, coincido porque he sido maestra en la Universidad Autónoma de México y en diversas universidades, y coincido en que los estudiantes cuando salen con muchos ideales de una justicia que quieren para nuestro país. En eso coincido totalmente. Sin embargo, sí, como el presidente lo dijo también, es necesario la experiencia, es necesario el expertise. En la universidad no se estudia para ser juez, no se estudia para ser magistrado. Nos dan un contexto general de leyes, primero de nuestra Constitución, de las reglas de aplicación, pero no nos enseñan a ser juzgadores. Muchas veces sales de la carrera y nunca has visto una demanda o una sentencia, ¿sí? Mucho menos vas a saber cómo hacerla. Ahora, él también dijo que sería necesario concursos y cursos de capacitación y concursos para estos muchachos idealistas que están dirigidos ya o que quieren dentro de su objetivo de vida una vocación de juzgados. Y todo eso es lo que hay que platicar, todo eso es lo que hay que tomar en consideración, porque como te dije, todos tenemos el mismo objetivo en este país, mejorar la justicia. Ministra, tuvimos la oportunidad de conversar hace algunas fechas y en esta charla usted me decía que pues están en el punto de elaborar una iniciativa que se pueda considerar también por parte del Congreso, en donde se pueda recoger lo que ocurrió en el encuentro nacional y plantear de manera específica qué tipo de modificaciones a la Constitución o a las leyes se tienen que hacer para enfrentar el diagnóstico que ustedes están compartiendo. ¿En qué punto se encuentra este tema? Mira, como te comentaba, nuestro diagnóstico del encuentro ayer se cerró y ya estamos recopilando los últimos datos. Y también la propuesta ya sobre la iniciativa que está a discusión, le estamos ya dando los últimos toques, sobre todo porque la tengo que poner a consideración de todos mis compañeros ministros y de mis compañeros consejeros. Sin embargo, ayer el diputado Óscar Cantón Cetina, que es el secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, comentó que estaban muy interesados en recibir estos insumos y dialogar sobre lo que se encontró en estos encuentros, en estos diálogos, y lo que nosotros proponemos desde un punto de vista de derecho comparado, de estadísticas, de lo que sucede en el mundo en la designación y selección de jueces y magistrados. Y ese es un gran paso. Ministra, hace un momento el presidente, déjeme retomar el hilo de dialogar, o que al final de cuentas es parte fundamental de lo que usted planteó ayer y está planteando ahora, hablar el tema, discutir el tema entre los poderes. Al final de la historia se trata de una cuestión que tiene que ver con un ejecutivo que envió una iniciativa que va a resolver un congreso y que el Poder Judicial está planteando lo que usted está aquí encabezando. Estamos frente a este mensaje que también dejó el presidente esta mañana le preguntó a alguien sobre si estaré dispuesto a una reunión con ustedes, los ministros. Déjeme recuperar este fragmento y me dice qué piensa. Gracias. Entonces se descartaría una reunión con la ministra presidenta. Yo no Con usted, tengo pues. ya nada que ver en esto. Ya entregué mi iniciativa, ya de acuerdo a mis facultades, y estoy convencido que hace falta la reforma al Poder Judicial.
Y me molesta mucho de que durante bastante tiempo se estuvo protegiendo a jueces corruptos. Y se dio libertad a gente que debía estar en la cárcel. Se protegía, se protege todavía a delincuentes del crimen organizado y a delincuentes de cuello blanco. Ministra Norma Lucía Piña, ¿qué dice? Mira, yo respeto la opinión del presidente, pero sería cuestión de analizar las sentencias en donde se dejó en libertad a determinadas personas. No se les puede atribuir necesariamente corrupción porque un juez no encuentra elementos de prueba para sentenciar a determinada persona. Es un ejercicio de estudio, de análisis. Por eso yo te decía, no solo es la decisión final de un juez. Nuestro sistema de justicia tiene que ver mucho con la procuración de justicia. Que estén bien integradas las carpetas y muchos detalles. Eso no nos corresponde a nosotros, corresponde a otras autoridades y en eso no tenemos competencia. Pero desde el Consejo de la Judicatura Federal sí hemos tenido varias personas, aún en este año, cuando más se sancionó por el tiempo que tomamos fue con el ministro Silva Mesa y después con el ministro Luis María Aguilar. Nosotros también hemos seguido vigilando la actuación de jueces y magistrados, y cuando se han encontrado pruebas que demuestran que la decisión o la actuación no se ajustó al derecho, se ha obrado en consecuencia. Por fortuna, han sido los menos. Ministra, en la parte primera de esta declaración del presidente dice, cuando le preguntan una reunión con usted, una reunión de López Obrador con la ministra Norma Lucía Piña, ya escuchó usted la respuesta. Yo no tengo nada que ver ya con esto, ya entregué mi iniciativa de acuerdo con mis facultades y estoy convencido que hace falta una reforma. Hasta ahí queda el asunto y no muestra mayor interés. Es más, dice, no habrá tal encuentro con la presidenta de la Corte. ¿Para usted es necesario o sería necesario un encuentro directo entre la presidenta de la Corte y el presidente de la República en función de esto, o no, o tampoco es importante para usted? Mire, yo creo que todo está relacionado con las funciones que desempeñamos cada uno en nuestro Estado de Derecho. Uh-huh. El presidente, como bien lo dijo, ya presentó la iniciativa de reforma. Entonces, ahora está en el campo de los legisladores. Entonces, con quienes tenemos que dialogar es con todos los grupos parlamentarios para llegar a una reforma que realmente resuelva los problemas de las víctimas y de los usuarios del servicio de justicia. Y por otra parte, el mismo presidente comentó, y sí se ha hecho, que nos hemos reunido con la secretaria de Gobernación, que creo que es una persona, que la vez que me he reunido con ella es una persona muy consciente, muy agradable, y no hemos muy estudiado, se nota que es una persona preparada. Entonces, qué bueno que tenemos ese canal. Pero también lo entiendo, esa expresión del presidente, en función, te digo, de lo que a cada uno nos corresponde. Y en estos momentos, él ya realizó su función, que es la presentación de la iniciativa. Pues sí, y ahora esa iniciativa se tiene que discutir y vamos a quedar a la espera de qué resulta de lo que usted nos ha contado, de esta intención de enviar una iniciativa. Usted ya explicó que está en este proceso de terminar, como ayer terminaron los foros del Encuentro Nacional, y usted en todo caso va a hacer este ejercicio de consultar con sus pares, con los demás ministros de la Corte, y ver si efectivamente se puede dar la circunstancia de presentar conjuntamente una iniciativa.